Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Esperamos de todo nuestro corazón que se encuentren muy bien en esta noche, ¿verdad? Y que de lo que ha sido del fin de semana, del día de culto hasta el día de hoy, pues Dios les haya estado bendiciendo abundantemente. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la reflexión bíblica acostumbrada, ¿verdad? Para nosotros de los miércoles. Qué bueno que estamos aquí reunidos y que vamos a poder reunirnos a través de este medio, conectarnos, ¿verdad? En esta noche, y como decía yo hace rato en la invitación, pues bueno, les invito de verdad a que podamos participar todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, ¿verdad? Que el sentir sea agradar a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Y poder escuchar una palabra edificante para nuestras almas. Y bueno, en esta noche, como es de costumbre, decía yo, tendremos nuestra reflexión bíblica que en esta noche le hemos puesto como título Verdaderamente espirituales en Cristo. Y bueno, antes de empezar me gustaría hacer una oración, una breve oración a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para pedir su favor, su ayuda en esta noche, para este tiempo y para que Dios nos permita tener una comprensión, ¿verdad? Una verdadera comprensión de lo que Él está permitiendo en esta noche que hablemos a través de este medio. Y bueno, vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu amado Hijo, por permitirnos este tiempo. Te damos gracias por tu abundante misericordia, tu abundante gracia, tu abundante favor. Aunque sabemos que nosotros no merecemos nada, Padre, sabemos que no somos merecedores de tu misericordia, porque verdaderamente a veces hacemos cosas que no debemos, Señor, cosas que van en contra de tu voluntad, pero es gracias a tu gracia, a tu misericordia, y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, que tú nos permites a diario continuar delante de ti. En esta noche te damos gracias por esto y te rogamos y te suplicamos que tomes el control, Padre nuestro, de este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo rogamos, y que tú permitas que esta reflexión bíblica verdaderamente sea de edificación para nuestras almas y nuestros espíritus, y que verdaderamente a través de la comprensión que nos dé tu Espíritu Santo podamos comprender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y asimismo te rogamos de antemano que nos permitas tener el poder de tu Espíritu Santo para poder vivir en tu voluntad todos los días de nuestra vida sobre esta tierra hasta el final de los tiempos. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti, Padre nuestro, te damos gracias a ti, Señor Jesucristo, Señor nuestro, por lo bueno que eres con nosotros, con tu pueblo, porque tú te apiadas y te compadeces de cada uno de nosotros todos los días, y te damos gracias también, Espíritu Santo, porque tú estás al pendiente de nosotros todos los días, Señor. Bendito seas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, decía yo, en esta noche vamos a tener nuestra reflexión bíblica titulada Verdaderamente espirituales en Cristo. Y bueno, recordado un poquito la enseñanza del domingo, a través de la enseñanza del domingo estábamos hablando acerca de que para poder verdaderamente ser un cristiano, hablando espiritualmente, ¿verdad? Exitoso en tu vida espiritual, verdaderamente ser un cristiano que puedas vivir en victoria sobre el pecado todos los días de tu vida, una de las cosas esenciales en la vida espiritual en Cristo, en la vida espiritual en Dios, es precisamente tener un compromiso, es lo que veíamos, tener un compromiso verdaderamente profundo con Dios, un compromiso en nuestro corazón profundo, ¿verdad? Con el Señor, para que a través de ese compromiso, por un lado, nosotros nos dedicáramos plena y totalmente, de todo corazón, comprometiéndonos con el Señor Jesús, a cumplir con su voluntad, a obedecerlo. Y por el otro lado, ¿verdad? Veíamos que cuando Dios ve ese compromiso, que tenemos el corazón totalmente comprometido con Él, entonces Él se dispone a fortalecernos, ¿verdad? A animarnos. No solamente animarnos, sino a darnos el poder de su Espíritu Santo, la fortaleza espiritual para poder cumplir con su voluntad y poder romper las ligaduras del pecado que nos asedia a veces, ¿verdad? Hasta que partamos de este mundo, siempre estaremos batallando con el pecado y con la mala influencia de la carne. Y en esta noche, un poco ligado con esto, fíjese qué chistoso es Dios, ¿verdad? Me dio esto para compartir en esta noche, esta reflexión bíblica, que se titula Verdaderamente espirituales en Cristo tiene que ver. Y hoy vamos a estar hablando
acerca de la diferencia entre llevar una vida carnal, ¿verdad? Una vida gobernada por la carne y cómo ser verdaderamente espirituales en Cristo. La verdadera vida espiritual tiene que ver principalmente con la forma de vivir, con la forma de comportarnos. A veces hay personas que dicen que la vida espiritual tiene que ver con orar, con cantar, con alabar, con leer la Biblia. Y bueno, es parte, pero son cosas secundarias. La vida espiritual tiene que ver principalmente con la obediencia a Dios y a su palabra. Y bueno, en esta noche, en este tema, el tema de estas reflexiones verdaderamente espirituales en Cristo, quisiera tocar la primera cita bíblica de este día que se encuentra en el libro de Romanos. Para quien no sepa dónde está el libro de Romanos, está en el Nuevo Testamento, está después del libro de los Hechos. Está Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14, donde hay unas palabras inspiradas por el Espíritu Santo en el corazón del apóstol Pablo y que al pie de la letra dice lo siguiente. Dice de la siguiente manera: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Escuche, una vez que venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida, nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús para que nos salve del pecado y nos dé vida eterna, la Biblia enseña que somos regenerados en nuestro ser interior y a partir de ese momento nacemos de nuevo espiritualmente en nuestro ser interior. Nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra conciencia son renovados, regenerados espiritualmente, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios, como era Adán en el principio antes de pecar, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero aún así seguimos habitando en un cuerpo de carne y hueso que aún está contaminado, está corrompido por el pecado, por la esencia espiritual de pecado. Y esa esencia espiritual es la naturaleza pecaminosa que dice la Biblia en el libro de Romanos también, el pecado que habita en los miembros de nuestro cuerpo. Eso es una realidad y siempre habrá una lucha entre esa mala influencia del pecado que está en nuestro cuerpo todavía, en nuestro cuerpo carnal que aún no ha sido glorificado, ¿verdad? Que eso ocurrirá hasta que Cristo regrese por nosotros y nos glorifique, ¿verdad? Nos dé un cuerpo glorificado sin épice de pecado, ¿verdad? Y de mientras vamos a tener una lucha entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza o su carne, ¿verdad?, los incita a hacer. Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. ¿Cómo morirán? Espiritualmente, ¿verdad? Se desconectarán de Dios. Y aparte de eso se contaminarán. Pero si mediante el poder del Espíritu, escuche cómo dice, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, o las obras de la carne. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Solamente, la Biblia dice que solamente aquellos que son guiados por el Espíritu y obedecen los deseos del Espíritu a través del poder del Espíritu Santo, son los que son verdaderamente hijos de Dios. Porque en el mundo evangélico habemos tanto hijos de Dios como habemos también gente religiosa que vive una vida hipócrita, ¿verdad? Una vida de apariencias. Ahora, escuche, uno de los grandes problemas que siempre ha habido en el pueblo de Dios ha sido, aparte de la batalla con la carne, en esta noche quiero enfocarme un poquito más que en la carne, quiero hablar acerca de las emociones, ¿verdad? Los deseos personales. Desgraciadamente, desafortunadamente, a veces mucho pueblo de Dios, mucho cristiano evangélico, aparte de batallar con los deseos de su carne, tiene una gran batalla con sus emociones y deseos personales que muchas veces son contrarios a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor que está escrita en su palabra, en la Biblia, ¿verdad? Y a veces también sus emociones, sus deseos personales los manipulan para que no obedezcan, no cumplamos con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y escuche, las emociones en sí no son malas. Hay grupos evangélicos, ¿verdad?, en el mundo cristiano, en el cuerpo de Cristo, que son extremistas y que dicen que no debes de ser emoción, o sea, que no debes de tener emociones, ¿verdad?, que debes de ser como un palo seco, como un palo muerto, sin emociones, un robot, ¿verdad? Y que no debes de tener emoción alguna, no te debes de reír, no debes de llorar, o sea, debes de ser como si fueras una momia espiritual, ¿verdad? Pero eso no es así. La palabra de Dios, si Dios nos enseña en su palabra, ¿verdad?, que las emociones en sí no son malas, las emociones en sí no son malas, porque Dios las puso ahí, ¿verdad? Dios puso emociones como por ejemplo el amor, ¿verdad?, la alegría, el gozo, etcétera, etcétera, ¿verdad?
la tristeza, la depresión, bueno, la depresión no tanto, pero bueno, sí, es parte, ¿verdad? La depresión y la tristeza son parte de la naturaleza humana y Dios las puso con un propósito, son parte de la formación espiritual que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Y en sí no son malas. El problema es que, escucha, en la vida espiritual en Cristo, en nuestra vida espiritual en Cristo, el problema empieza cuando nos empezamos a dejar manipular por nuestras emociones, nuestros deseos personales y los deseos egoístas de la carne. Eso, escuche, definitivamente es algo que es incorrecto, no debe de ser así, tampoco es para nada sabio ni prudente, ¿verdad? Porque una vez que uno se empieza a dejar manipular por sus emociones, te dejas manipular por tus emociones, por tus deseos personales y las pasiones de la carne, las ambiciones egoístas, que va en contra de la voluntad de Dios, todas esas cosas van a empezar a gobernar tu vida. Y entonces, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, ¿verdad? Donde lo acabamos de leer en Romanos 8, vamos a morir espiritualmente, nos vamos a contaminar, nos vamos a corromper nuevamente y vamos a estar bajo el yugo de la carne y de las tinieblas, bajo el yugo de Satanás. Escuche, desafortunadamente, Satanás es un experto en manipularnos a través de las emociones, ¿verdad? A través de la carne, a través de las concupiscencias que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Satanás siempre va a tratar de que hagamos las cosas manipulados a través de las emociones, de los deseos personales y de la carne, que hagamos cosas que vayan en contra de la voluntad y del plan de Dios que tiene para nuestra vida. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero Dios para su pueblo tiene un plan general, ¿verdad? Que es, primero que nada, cuando ya somos parte del pueblo de Dios, que maduremos espiritualmente, que obedezcamos plenamente al Señor, a Dios, ¿verdad? Al Padre. Y que maduremos espiritualmente, y como propósito final es que vayamos al cielo. Pero si la persona empieza a alejarse de eso, en este caso hablando de ser manipulados por nuestra carne y por nuestras emociones a través de la obra de Satanás, pues nunca alcanzaremos eso. Ahora, desafortunadamente, a veces la iglesia, mucha gente a lo largo de los siglos, siempre ha tenido esta batalla, ¿verdad? Entre dejarse dominar por sus emociones y deseos personales, ¿sí? U obedecer plenamente la voluntad de Dios. Y muchas veces la gente evangélica, la gente cristiana, tiende a dejarse más dominar por sus emociones y sus deseos, ¿verdad? En vez de decidirse a cumplir fielmente con la voluntad de Dios. Buenas noches, Víctor. Bueno, Dios te bendiga. Si estás con tu mami, que Dios te bendiga mucho y salúdame a tu mami, ¿verdad? Ari, buenas noches, bienvenida, Dios te bendiga. Aquí me aparece otra persona, la hermana Sui Ventura, Dios la bendiga, y a todos los que nos están viendo y nos verán más adelante, Dios les bendiga mucho. Y bueno, decía yo que desafortunadamente en la iglesia a lo largo de los siglos siempre ha habido esta batalla entre obedecer al Señor o dejarse manipular por las emociones y los deseos y hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y escuche, Dios es un Dios bueno. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que forman a un solo Dios, ¿verdad? Dios es bueno, es un Dios de amor, ¿verdad? De compasión, de misericordia. Y es un Dios que verdaderamente sí toma en cuenta nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, los sentimientos de nuestro corazón. Dios no es un ogro, ¿verdad? El Señor no es un ogro, no es un desalmado que no le interesan nuestras emociones ni nuestros deseos personales. Para nada, no es un déspota. Pero escuche, hay ciertos casos en los cuales Dios demanda poner su voluntad de Él, porque ese es el principal y más grande mandamiento que dice la palabra y que el Señor lo repite. El mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo, ¿verdad? Por encima de todas las cosas, en pocas palabras. Por encima de tu vida, ¿verdad? De tus deseos, por encima de tu familia, etcétera, etcétera. Y Dios demanda siempre, ¿verdad? Y en ciertos casos específicamente Dios demanda poner por encima la obediencia a su voluntad a que nosotros sigamos nuestras emociones y deseos de nuestro corazón, ¿verdad? En especial en aquellos casos que van en contra de su voluntad. Un ejemplo, por ejemplo, en la antigüedad la ley de Moisés era una ley muy estricta, muy severa, ¿verdad? Y hay casos, por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21,
habla acerca de un caso, y escuche cómo dice. Dice la palabra, dice, supongamos que un hombre que tiene un hijo terco y rebelde, dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, y a pesar de que ellos lo disciplinan, a pesar de que ellos lo corrigen, ¿verdad? Se pone rebelde, se pone al brinco. Y luego dice Dios en su palabra, Dios, aquí está hablando Dios, no está hablando Moisés, Dios está dando esta orden. Dice, en un caso así, el padre y la madre, escuche cómo dice, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Aquí no dice si quieres, o sea, si tienes un hijo terco, rebelde, glotón, ¿verdad? Disoluto, pecaminoso. Dios está diciendo, tiene el padre y la madre tienen que llevarlo. No está diciendo si quieres, si te parece, si sientes en tu corazón, ¿verdad? No, Dios está diciendo, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Es un disoluto, ¿va? Entonces todos los hombres de la ciudad, escucha cómo dice, lo matarán a pedradas, de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo, ¿verdad? Y este es un caso verdadero, me imagino que eran casos muy difíciles, imagínense para un padre tener que obedecer a Dios a tal grado de llevar a tu hijo para que lo aniquilaran, ¿verdad? Lo mataran, ¿verdad? Y este es un caso muy difícil porque Dios le ordena a su pueblo, ¿verdad? Que en esa situación tenían que hacerle eso. ¿Y por qué tenían que hacer eso? Para erradicar la maldad en medio del pueblo de Israel y no se volviera un mal comunitario, ¿verdad? En las familias. Que se volviera una mala costumbre que los hijos fueran rebeldes y disolutos, como pasa en la actualidad, ¿verdad? De unos 20, 30 años para acá, la sociedad, en este caso con los hijos, se ha vuelto cada vez más disoluta, se ha vuelto cada vez más, se ha corrompido más en cuanto a la disciplina de los hijos. Antiguamente, yo me acuerdo cuando yo tendría como 10 años de edad, ¿verdad? Hace unos 40 años aproximadamente, uno no podía responderle al papá o a la mamá porque te andaban dando un, como dicen los españoles, te andaban dando un tortazo majo, ¿verdad? Que te dejaba tirado en el suelo por responderle a los padres, ¿verdad? Yo tuve un amigo que en alguna ocasión, era un amigo de la infancia, se le ocurre robarse unas cosas de una casa, ahí en el barrio, ¿no? Y después le caen, el tendero donde fue a vender las cosas, le dice a la persona que le robó las cosas, mira, aquí tengo tu reloj, me lo vino a vender fulanito. La mamá agarra al chamaco, ¿verdad? Lo llevó a pedir perdón a la casa de la familia que se robó las cosas. Y luego llegando a su casa hizo dos cosas la mamá. Le dio una cinturoniza, agarró el cinturón, ¿verdad? Y le dio una cinturoniza y aparte de eso le quemó las manos en en la estufa. Y no, con eso fue ahora sí que un castigo ejemplar que se le quitó esa mala maña al chamaco ese, ¿verdad? En la actualidad no podemos hacer eso porque dicen los psicólogos, no le grites, no lo maltrates porque lo vas a traumar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que entre más disolutos y rebeldes se vuelven los jóvenes, los chicos de ahora, los niños, pues la sociedad cada vez se va corrompiendo más, ¿verdad? Usted sabe lo que pasa con un hijo rebelde, un hijo disoluto, un mal general en un país, eso va a hacer que la sociedad se degrade y se vuelvan delincuentes y como todas las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Pero bueno, en esa situación, Dios siempre a lo largo de los siglos ha demandado que su pueblo, que la gente de su pueblo, ¿verdad? Ponga por encima la obediencia a su voluntad antes de que nosotros pongamos nuestros deseos personales y nuestras emociones para ver si le obedecemos o no. Eso no puede ser. Con Dios, en Cristo, no se puede hacer. Pero por increíble que nos parezca, ¿verdad? En muchas ocasiones, los cristianos, los discípulos de Jesús, tenemos que, como en estos casos, ¿verdad? Nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Y tenemos que poner por encima, ¿verdad? Por encima la obediencia a la voluntad de Dios para poder estar bien espiritualmente, ¿verdad? Pero desafortunadamente, como decía yo hace rato, muchas veces el cristiano, el creyente, pone por encima sus deseos personales y sus emociones antes que obedecer verdaderamente a Dios. Quisiera yo contar una historia verdadera, un testimonio, un caso verdadero, ¿verdad?
de lo que pasa a veces cuando la gente antepone y cómo se anteponen muchas veces la gente sus deseos personales a la obediencia a Dios. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo me enteré de un caso de una mujer en el Estado de México, aquí en la República Mexicana. En la República Mexicana hay un estado que es el Estado de México, donde está pegado al Distrito Federal, ¿verdad? La capital del estado, del país, de la República, de la República Mexicana. Ahí vivía una mujer cristiana, bueno, cristiana se le podría llamar, ¿verdad? Ahí en el Estado de México, que un día llegó a pedirle consejería a un pastor, pero en el Inter pasó lo siguiente. Resulta que esta mujer había sido casada, ¿verdad? Y después de tener muchos problemas con su esposo se divorcia. Se divorcia del marido. Sus hijos pues sus hijas ya estaban relativamente grandes, ¿verdad? Y pues ellas se quedan a vivir con el papá y ella dice, yo ya no puedo vivir aquí porque tenemos problemas. Y se separa y la mujer se vuelve a casar. Se consigue un segundo esposo y se vuelve a casar, ¿verdad? Y bueno, esto ocurrió, se casó antes de ser cristiana. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Ella empezó a congregarse, se vuelve cristiana, empezó a congregarse, empezó a llevar al marido a la iglesia, ¿verdad? Y pues bueno, que entre que sí, que no, ella se convierte a Cristo, se bautiza, y pues el hombre se convierte y se bautiza de dientes para afuera solamente. Con el paso del tiempo, como este hombre no era converso verdaderamente, la empieza a maltratar, ¿verdad? La empieza a maltratar, la empieza a engañar, ¿verdad? Con otra mujer, y pues empieza a llevarla por un mal camino. ¿Por qué? Porque resulta que este hombre entró a trabajar a un lugar donde había cosas de valor. No quiero dar muchos detalles, ¿verdad? Pero había cosas de valor que se podía robar. Y una vez que se las robaba, las llevaba a su casa para esconderlas. Esconder las cosas que se robaba en su trabajo, ¿verdad? Pero el mayor problema en la vida de esta mujer comenzó cuando el hombre, ¿verdad? El marido, ¿verdad? De esta mujer cristiana, de esta mujer evangélica, empezó a pedirle ayuda, que lo ayudara a vender todas las cosas que se robaba y que ocultaba en su casa. Por un tiempo la mujer se resistió a hacerlo porque decía, no, ¿cómo crees? Eso está mal, eso no es de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, pues obviamente, ¿verdad? Empezaron las peleas, las presiones por parte de la mujer, comenzó a manipularla, ¿verdad? Y pues ella le dolía en su corazón, ¿verdad? Y con tal de no pelear más con el hombre, pues accedió, ¿verdad? Ayudarlo a vender las cosas robadas. Un día, ¿verdad? Ya estando esta mujer haciendo esto, ¿verdad? Ayudándolo y pues violando, porque ella estaba anteponiendo su amor por el hombre, ¿verdad? Sus deseos, sus pasiones y sus deseos personales antes de obedecer a Dios y guardarse en santidad y no involucrarse en el robo. Pasó el tiempo, ¿verdad? Pasó el tiempo y un día una de las hermanas de la iglesia que la conocía se da cuenta, se entera de esta situación. Una mujer de mayor, madura en la fe, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Le llama a la Biblia una anciana en la fe, una mujer madura en la fe. La cita, ¿verdad? Para platicar con ella, para tomarse un cafecito. Y en medio de la plática le empieza a llamar la atención, ¿verdad? La mujer, una vez que se fue confrontada por esta mujer, ¿verdad? Por esta mujer de Dios, se conmovió mucho, empezó a llorar, se arrepintió, le pidió perdón a Dios en ese momento, ¿verdad? Y esta hermana, junto con otras hermanas, le dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, no vamos a hacer una cadena de chisme, de oración, ¿verdad? Vamos a orar por ti y vamos a pedirle a Dios que Él intervenga en esta situación para que tú vivas en paz. Sea que bien el hombre se arrepienta y se convierta o bien que te deje en paz. Porque tú no puedes seguir en esta situación y mucho menos debes de permitir esto. La mujer le dijo, no debes de permitir que el hombre te manipule ni te fuerce a hacer lo que no debes. Porque eso está mal, eso es pecado, ¿verdad? Y pues obviamente vas a tener un problemón con el hombre y pues ya que Dios decida lo que hace con él, ¿verdad? Y bueno, cuando esta mujer decide negarse a ayudarlo, se recrudecen más los problemas en el matrimonio, ¿verdad? Y el hombre comienza a atacarla más fuerte, le dice, no seas payasa, no seas santurrona, no, tú no me amas, por eso mejor me voy a buscar a otra mujer, etcétera, etcétera. Pero la mujer dijo, no, yo ya tomé una firme decisión en este momento y no quiero saber nada de las cosas robadas. Y bueno, como era de esperarse, ¿verdad? Como era de esperarse en una situación así, pues el hombre, que no le importaba verdaderamente su mujer, ni la amaba verdaderamente, ni meterla en problemas,
decide abandonarla. Un día la abandona, ¿verdad? Y se larga se larga de ahí, de la ciudad donde vivía en el Estado de México, y se va a vivir a otro estado de la República. Y la mujer dejó de tener contacto con él, dejó de saber dónde vivía, ¿verdad? Hasta que un día, un mal día yo diría, lo vuelve a encontrar por medio de las redes sociales, ¿verdad? Y la mujer, dominada por el amor a su hombre, al hombre, ¿verdad? Lo contacta y le ruega, le empieza a rogar: mira, mi amor, perdóname, a lo mejor me exasperé mucho contigo, vamos a reanudar nuestras relaciones. Y le estuvo ruega y ruega hasta que el hombre, ¿verdad?, le dice: bueno, pues, ¿sabes qué? La verdad ya no te soportaba yo porque eras una santurrona, una payasa, una religiosa y no querías cooperar conmigo. Pero le dice el hombre: pero si tú quieres que volvamos, será bajo mis condiciones. Y entre esas condiciones, ella tendría que mudarse a la ciudad donde él estaba viviendo, y obviamente pues lo iba a tener que ayudar a seguir pues traficando, ¿no? Vendiendo las cosas robadas, porque él ahora ya se había involucrado con una banda delictiva que se dedicaba a robar camiones, ¿verdad? Y pues, usted sabe, cuando agarran un camión los delincuentes, pues le bajan lo que sea, ¿verdad? Lo que traiga, y pues el hombre ya estaba más involucrado. Ella fue, le pidió, ahí fue donde entra esto de que le va a pedir consejo a su pastor, ¿verdad? Al pastor de su iglesia. Y el pastor le dice lo siguiente. Le dice: mira, mujer, verdaderamente este hombre en verdad no te ama. Porque si te amara verdaderamente no te hubiera, si te amara no te involucraría en cosas que no se deben hacer. Además, a este hombre no le importas ni te ama porque te abandonó a tu suerte, te cortó, te dejó así de la noche a la mañana sin importarle nada. Además, lo más probable es que ya, porque ya tenía como un año, aproximadamente año y medio que se habían separado, que se fue, ni a Dios le dijo, ni contacto, ni nada. Le dijo lo siguiente: mira, si este hombre es carnal, o sea, está en la carne, pues lo más probable es que él ya se haya involucrado con otra mujer, ya esté teniendo relaciones sexuales, ya haya roto el vínculo matrimonial por adulterio, ¿verdad? Aparte de eso, bueno, otras cosas que ahorita voy a comentar adelante. Y lo más probable es que ya debe andar con otra mujer o otras mujeres. Ahora, te dice que si quieres restaurar la relación, tú tienes que emigrar, y aparte de eso tendrías que volver al pecado de robo y la complicidad con él. Ella le argumenta al pastor: bueno, es que mire, pastor, él verdaderamente es mi esposo, usted sabe que nos casamos delante de Dios, y pues usted sabe que como esposa, ¿verdad?, como mujer cristiana, debo de ser fiel a mi esposo y estar con él porque no estamos divorciados. Además, a mí no me consta que ella ande que él ande con otra mujer, ¿verdad? Pues yo no puedo condenarlo ni juzgarlo. Y el pastor le contesta, le dice: mira, por lo que sé, las hermanas que estuvieron orando a Dios por ti para que la situación se resolviera, le pidieron que bien el hombre se arrepintiera y se convirtiera a Cristo, ¿sí? O bien que se apartara de ti para que dejaras tú de seguir pecando y te dejara en paz y no te siguiera maltratando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que pues lo que Dios hizo y Dios permitió es que el hombre se fuera de tu lado para que te dejara en paz y tú pudieras seguir avanzando tranquilamente en tu vida espiritual y tu relación con el Señor en paz y en santidad. Perdón. Y en cuanto a tu matrimonio, el pastor le dice lo siguiente. Y le cita una cita bíblica, ¿verdad?, que está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 al 15. Le dice lo siguiente. Dice: ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Dice: si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe de abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe de abandonarlo. Versículo 14. Pues la esposa cristiana da santidad al matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora santos. Versículo 15, escuche lo que dice. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro,
porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. En pocas palabras le dijo, mira, tu matrimonio, aparte de que lo más probable es que el hombre ya debe estar involucrado con otras mujeres, y ahí se disuelve por inmoralidad sexual, por adulterio. En este caso eso se le llama disolución del matrimonio por abandono o divorcio por abandono. Eso hasta las leyes del mundo lo prevén, ¿verdad? Entonces tu marido se largó, te abandonó, y como dice Dios en su palabra, en este caso tú ya no tienes ninguna obligación ni estás ligado a tu cónyuge, porque él mismo te abandonó, ¿verdad? Así que te recomiendo que no vuelvas a buscarlo, ¿verdad? Al menos que él se arrepintiera y se volviera a ti, ¿verdad? Y dejara el pecado, dice, te recomiendo que no vuelvas a buscarlo, mejor sé obediente al Señor y consagra tu vida a Él. Y quizás, si Dios lo permite, ¿verdad? A lo mejor Dios permita que se arrepienta, ¿verdad? O lo motive que se arrepienta, o a lo mejor si no vuelve nunca, a lo mejor más adelante, ¿quién te dice que no? El Señor permite que tengas un buen esposo, un buen marido, un marido creyente, de verdad. La mujer, como era de esperarse en estos casos, una persona dominada por sus deseos y pasiones personales y carnales, se dejó llevar más por eso, ¿verdad? Por las emociones y los deseos, que por el buen consejo que le había dado su pastor. Así que se fue, ¿verdad? Y migró hasta la ciudad donde vivía el hombre para encontrarlo. Y hasta el día de hoy sigue viviendo con él. Bueno, se sabe que sigue viviendo con él. Sigue maltratándola. Sí, la sigue engañando con otras mujeres, ¿verdad? Y ella probablemente siga, a lo mejor no siga vendiendo lo robado, pero aunque no siguiera vendiendo lo robado, ¿verdad? Porque haya llegado a un acuerdo con él de que no involucrarse, pues lo más seguro es que sí siguió disfrutando del dinero un dinero mal habido producto de todo lo que su marido se robaba junto con la banda esta delictiva y estaba vendiendo, ¿verdad? Entonces dice un dicho popular aquí en México que tanto peca el que le jala el que mata la vaca como el que le jala la pata. Y aparte de eso, sus hijas que ya para este tiempo ya eran mayores, ya eran adultas. Y bueno, ya estaban grandes, ¿verdad? No se habían casado. Le decían, mamá, mira, ya deja ese hombre, que no te deja nada bueno. Además, nosotras te queremos mucho y queremos que estés cerca de nosotras. A pesar de que ya estamos grandes, pues te necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos que estés cerca de nosotros. Pero desgraciadamente ella prefirió más la pasión carnal, ¿verdad? El deseo y el amor por el hombre, sus deseos personales, que hacer lo correcto y saludable para todos, tanto para su relación con Dios como para su relación con los hijos. Y bueno, casos como estos se dan por montones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Mucha gente desafortunadamente decide seguir sus deseos, su opinión propia, sus emociones, y como es de esperarse, generalmente el 99.9 de las veces terminan malas cosas. Otro ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo es, por ejemplo, cuando las personas se dejan gobernar por sus emociones, sus deseos y sus opiniones, como en el caso de los padres que no quieren disciplinar físicamente a sus hijos porque sienten feo de darles unas nalgadas o unos cinturonazos para corregirlos y educarlos, a pesar de que saben que la Biblia dice en el libro de Proverbios que al hijo indisciplinado, que al hijo mal educado hay que disciplinarlo con vara, ¿verdad? Es más, hay proverbios en el libro de Proverbios que dice, no rehuses disciplinar, castigar a tu hijo, ¿verdad? Dale con vara, porque de esa manera librará su alma de la muerte, ¿verdad? Hay otro proverbio que dice que el hijo consentido, ¿verdad? Se va a volver dolores de cabeza para su padre, para su madre, vergüenza para ellos. ¿Por qué? Por no disciplinarlos. Pero desafortunadamente muchos padres cristianos, y lo digo así abiertamente como es, deciden nunca jamás corregir ni disciplinar a sus hijos porque dicen, ay pobrecito, ¿cómo le voy a dar sus nalgadas? Va a sufrir, va a llorar y no quiero que sufra, mejor voy a hablar con él o lo voy a llevar con un terapeuta. Y Dios dice en su palabra que solamente la vara de la corrección alejará la necedad, la terquedad del corazón del muchacho. Pero bueno, mucha gente decide ser emocionalista y carnal, ¿verdad? En vez de ser verdaderamente espiritual. ¿Quién es la persona verdaderamente espiritual en Cristo? Aquel que es fiel y cumple fiel y puntualmente con toda la voluntad de Dios escrita en su palabra, ¿sí?
Y eso, como siempre, ¿verdad? Sucede cuando la gente quiere ser o decide ser carnal en vez de ser espiritual, fiel y obediente. Van a terminar con problemas. Las cosas van a terminar en ruina y en dolor, como siempre ocurre. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿cómo podemos ser verdaderamente espirituales en el Señor y cómo podemos ser obedientes de verdad, verdad? Bueno, pues ya vimos que desafortunadamente sí se puede, a pesar de haberte entregado a Cristo, a pesar de haber nacido de nuevo, puede llegar el momento en el cual sí puede uno llegar a ser dominado nuevamente por las emociones y los deseos, los apetitos de la carne. Pero el punto aquí es cómo romper con todo eso y cómo salir adelante y victorioso todos los días sobre el pecado, sobre la carne y sobre todo sobre la mala influencia del diablo y del pecado. Dice en Segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 9, la primera parte del versículo dice lo siguiente: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Esta cita la vimos este domingo, ¿verdad? Esta cita bíblica fue parte de esencial de la enseñanza que dimos en la iglesia, ¿verdad? Y me encanta porque dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, o sea, para ayudar, para apuntalar, ¿verdad? Para fortalecer a aquellas personas que verdaderamente quieren agradarle, que están totalmente comprometidos con Él, con el Señor, con el Padre, con el Espíritu Santo, para que puedan vencer en su vida espiritual contra el pecado principalmente, ¿verdad? Y en este caso contra la manipulación e influencia de las emociones y los deseos personales. Y escuche, así como la salvación es producto de una libre decisión objetiva de la voluntad humana para volverse a Dios con todo el corazón y rendir a su vida a Cristo para seguirlo fiel, voluntaria y obedientemente, de la misma manera, para poder triunfar sobre la mala influencia, ¿verdad? La manipulación de nuestras emociones, deseos personales y de la carne que son manipuladas por el diablo, ¿verdad? Cada día, cada uno de nosotros debemos decidirnos a estar totalmente comprometidos de todo corazón con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para estar apegados a Él, ¿verdad? Obedientes a Él en todas las situaciones. La decisión debe ser diaria, ¿verdad? Diaria de honrar a Cristo, de honrar al Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la pauta principal para poder salir adelante. Y de esa manera el Señor hará, de esa manera, perdón, el Señor hará, ¿verdad? Se agradará y hará que Él extienda su poder, ¿verdad? Su glorioso poder, ¿verdad? Y su gracia a favor de nosotros para que nosotros podamos triunfar sobre la mala influencia de las emociones, los deseos y de la carne, que es una batalla a diario, ¿eh? Todo, no hay cristiano que no batallemos con los deseos de la carne, con las emociones, con nuestra opinión personal y a veces nuestros deseos egoístas. Pero eso es algo que no debemos de hacer, no debemos, como dice la escritura, ¿verdad? Al principio, no debemos dejarnos manipular, ¿verdad? Por los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque vamos a acabar mal espiritualmente, vamos a pecar, nos vamos a apartar de Dios y al fin y al cabo vamos a volver a ser esclavos del pecado. Y eso nos puede llevar inclusive a la perdición eterna, a perder nuestra salvación. Me gusta mucho una frase que tienen los alcohólicos anónimos, los AA. Cuando llega alguien, ¿verdad? Nuevo, una de las cosas que les dicen a sus agremiados es: mira, debes de vivir un día a la vez sin alcohol. Y eso significa que cada día deben de hacerse el firme propósito de mantenerse sobrios, ¿verdad? De negarse al alcohol un día a la vez, o sea, cada día, no hacer planes de decir, este año voy a hacer una promesa de no tomar todo el mes, no, dice, no, un día a la vez, un paso a la vez. Ya llegó el nuevo día, este día te vas a proponer a no tomar alcohol, ¿verdad? Este día, al siguiente día llega el otro día, ¿verdad? No tomaste el día anterior, este día te vas a proponer en tu corazón a no volver a probar alcohol y alejarte de las situaciones de riesgo para volver a caer en el alcoholismo, ¿verdad? Y verdaderamente eso es lo que los cristianos, los hijos de Dios, debemos de hacer todos los días. Cada día debemos de negarnos a la mala influencia de nuestras emociones manipuladas por la carne, por el pecado, ¿verdad? Y por los deseos y pasiones egoístas que tenemos, todos los cristianos tenemos, ¿verdad? Porque a veces queremos satisfacer nuestros deseos
Como por ejemplo el caso de un joven o una señorita cristiana, ¿verdad? Soltera, pues va a tener luchas, luchas con su carne, ¿verdad? Con el deseo de satisfacer sus necesidades sexuales, ¿verdad? Que obviamente ahí en ese caso dice la palabra, dice, pues mejor, si se están quemando de pasión, mejor cásense. Y no en yugo desigual, sino con una persona que sea cristiana, ¿verdad? Que sea conversa. Perdón. Entonces, va a tener, el joven o la señorita van a tener deseos, ¿verdad? Y muchas veces los jóvenes evangélicos ceden a sus emociones y a sus deseos, ¿verdad? Por ejemplo, las señoritas cristianas tienen su novio, ¿verdad? Y si por de malas se les ocurre tener un novio que no es cristiano, las va a empezar a manipular con la famosa, la prueba de amor, ¿verdad? Es que si me quieres me tienes que dar la prueba de amor, de la prueba de que me amas, y pues ya sabe usted lo que significa la prueba de amor, ¿verdad? Acostarse y fornicar. Y muchas veces las mujeres, ¿verdad? O los hombres también, los cristianos, se dejan manipular por sus emociones y sus deseos, ¿verdad? Y ahí empiezan los problemas, porque van a empezar a pecar. De igual manera, los cristianos debemos de negarnos cada día a ser manipulados por los deseos, las pasiones y las emociones, ¿verdad? Que son contrarias a la voluntad de Dios. Porque las emociones en sí mismas, como decíamos hace rato, son buenas. Dios las puso. Pero lo malo es cuando estas emociones van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, pues eso es por un lado, ¿verdad? Por un lado debemos de cada día comprometernos con el Señor a no dejarnos manipular, como dicen los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Lo siguiente tiene que ver para poder triunfar, ¿verdad? Una vez de que tomamos la decisión, es llenarnos de Dios, llenarnos del Señor y de su poder necesario para poder subyugar todas estas cosas, emociones, paseos, pasiones personales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa llenura del poder de Dios, del Espíritu, solamente la podemos encontrar en la comunión íntima y diaria con Cristo Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, a través de los tiempos de oración. Dice el Salmo 36, versículos 7 y 9, en una versión que es la traducción del lenguaje actual, dice de la siguiente manera: Dios mío, tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio. Versículo 8. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de la vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Solamente cuando estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Como Dios es la fuente de la vida eterna, nosotros necesitamos todos los días, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel todos los días salía a buscar el maná para sobrevivir en el desierto esos 40 años. Nosotros todos los días necesitamos el maná espiritual, necesitamos al pan de vida que es Cristo. La Biblia dice, el Señor dijo, y está en el Evangelio de San Juan, que Él es el pan vivo que descendió del cielo para dar vida. ¿Vida qué? Vida eterna al hombre, vida eterna espiritual, vida divina, vida de Dios para nuestras almas y nuestros espíritus. Y para poder recibir el poder, ese poder de Dios y la vida eterna que solamente el Señor puede darnos, necesitamos tener una comunión íntima diaria todos los días con Cristo, de preferencia en las mañanas antes de iniciar nuestro día. Porque ¿a poco no? ¿Usted cuando le echa gasolina a su coche al finalizar el día? ¿O le echa gasolina al inicio de su día a su vehículo? Para que no se vaya a quedar tirado a medio camino, ¿verdad? Pues obviamente que en la mañana, no hasta la noche, ¿no? Entonces nosotros necesitamos llenarnos del Señor, llenarnos de su poder todos los días, de preferencia en la mañana. Porque solo cuando estamos en intimidad con Dios es cuando podemos ser llenados de su presencia. Escuchen lo que dice Efesios 5, 18 y 19. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en su corazón, o sea, en su mente, en su corazón. También otra cosa que es de importancia es que cuando estamos en intimidad con Dios, ahí somos renovados y somos fortalecidos. Dice el Salmo 90, versículo 10. Dice, tú me has hecho fuerte como un buey salvaje, me has ungido con el mejor aceite. Cuando estamos en la presencia de Dios, esto es Salmo 92, 10. La palabra de Dios enseña que ahí espiritualmente el Señor nos fortalece y nos hace como un búfalo salvaje, como un buey salvaje, ¿verdad? Fuerte.
No sé si usted conozca los búfalos salvajes o los bueyes salvajes. Son animales excepcionalmente fuertes y poderosos. Tienen una fuerza, tienen una potencia tremenda. Entonces el salmista decía, ¿verdad? Cuando yo me acerco a ti, cuando yo estoy cerca de ti, buscándote, tratando de agradarte, sobre todo obedeciéndote, ¿verdad? Tú me fortaleces como un búfalo, como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. ¿Cuál es el mejor aceite? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, pero lo más importante, escuche, para poder triunfar sobre la carne que nos incita a hacer lo que no le agrada a Dios, sobre las emociones y deseos personales manipulados por la carne y por el diablo, lo más importante de todo, ¿sí? Para poder llevar una vida verdadera, espiritual, verdaderamente perfecta y agradable a Dios, y no carnal ni emocional, lo que es de suma importancia es que tengamos la costumbre de a diario practicar la palabra de Dios fielmente y puntualmente cada día. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 21 al 22, dice lo siguiente: así que quiten de su vida todo lo malo y sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado, que Dios les ha sembrado en el corazón. Escuche, aquí cuando habla de humildad habla de bajarte, ¿verdad? De humillarte ante Dios y aceptar su palabra sembrada en nosotros para ponerlas fielmente por obra, tal como dice en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Dice, vuelvo a repetir, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, o sea, apártense del pecado, aparten toda inmundicia de su alma, de su corazón, ¿verdad? De su espíritu. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Versículo 22. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Sí? Dios dice en su palabra, tienes que poner en práctica mi palabra, la palabra que te he sembrado en tu corazón, cada vez que lees la palabra de Dios, cada vez que lees la Biblia, cada vez que escuchas el sermón en la iglesia, que escuchas una reflexión, que escuchas un consejo cristiano de alguien maduro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No solamente debes de escuchar mi palabra, sino que también debes de ponerla en práctica, porque si no te vas a hacer guaje solo, te vas a hacer tonto tú mismo. Debes de practicarla, porque solamente la práctica diaria y disciplinada, ¿verdad? La práctica disciplinada y diaria de la palabra de Dios es lo que forma un carácter, ¿verdad? Carácter y disciplina en nuestra vida espiritual, para poder triunfar sobre la mala influencia de nuestras emociones y deseos personales y de la carne. Es la práctica disciplinada de la palabra de Dios la que crea un carácter firme, que nuestras emociones y deseos personales malsanos no van a poder vencer tan fácilmente. Cuando se forma un carácter en ti, ¿verdad? Tu carácter, tu forma de ser, ¿verdad? La forma espiritual que debemos de tener, la forma en Cristo que debemos de tener, y esto es a través de la obediencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces los cristianos al principio de nuestra vida espiritual, a veces no podemos, somos como niños espirituales que no podemos mantenernos firmes el 100%, ¿verdad? Pero conforme nosotros nos vamos ejercitando en la obediencia de la palabra de Dios, se va formando una disciplina en nosotros, un carácter firme y disciplinado, que sí se va a poder sobreponer a la mala influencia de la carne y de los deseos y de las emociones, ¿verdad? Y es solamente la obediencia y práctica plena de la palabra del Señor, es que a través de eso podemos convertirnos en gente verdaderamente espirituales para agradar al Señor con nuestra vida a diario. Porque si nosotros seguimos permitiendo que lo emocional de nuestra vida, lo natural, lo carnal nos gobierne, siempre estaremos metiéndonos en problemas y aparte de eso vamos a morir espiritualmente, nos vamos a separar de Dios, ¿verdad? Y nos vamos a volver esclavos del pecado. Y eso es muy tremendo porque por un lado va a empezar el juicio y la disciplina de parte de Dios, y por otro lado estamos en riesgo de perder la salvación y la vida eterna. Aunque los calvinistas digan que salvo siempre salvo y que no se pierde, la Biblia dice que sí se puede perder. Es más, en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Sardis, Dios, el Señor, enseña en su palabra
que Él puede borrar del libro de la vida aquellos que son carnales, aquellos que son desobedientes. En Juan capítulo 15, el mismo Señor dice que el Padre poda a todo cristiano, ¿verdad? Lo purifica a todo cristiano que da fruto, pero dice que corta de él, o sea, lo corta así de tajo, ¿verdad? A todo aquel que no da fruto en él después de cierto tiempo y lo desecha para que sean quemados como ramas inútiles en el fuego. Entonces sí se puede perder la salvación. Y una de las causas que nos puede llevar a ese estado espiritual, a esa condenación, a ese juicio de parte de Dios es precisamente dejarse dominar por lo emocional, por lo natural en nosotros y por lo carnal, en vez de permitir ser gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo para obedecer plenamente la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora escuche, para que una persona, un creyente, un cristiano, logre atravesar este mundo lleno de maldad y de pecado de manera exitosa, y luego una vez que atravesemos este mundo hasta el final de nuestros días y podamos partir a la eternidad, ¿verdad? A la presencia de Dios, ¿verdad? Verdaderamente, el cristiano debe ser una persona espiritualmente verdadero, pleno y verdadero. Y eso solamente se logra a través de una obediencia plena a la voluntad del Señor y de su palabra. Y como decíamos, ¿verdad? La forma de ser plenamente espiritual es dejarse gobernar por el Espíritu de Dios, por los deseos de Dios, del Señor, ¿verdad? Que nos inspira el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor que pone el deseo del querer como el hacer, el Padre Celestial que pone en nuestros corazones el deseo del querer como el hacer, obedecerlo plenamente, ¿verdad? Obedecer plenamente su palabra que está plasmada en lo que nosotros llamamos Biblia o la palabra de Dios. Pero como decíamos hace rato y lo vuelvo a repetir, si desafortunadamente nosotros tendemos a dejarnos guiar más por lo emocional, por lo natural que por lo espiritual de Dios, va a haber problemas, va a haber dificultades y lo vamos a lamentar gravemente. Por eso en este día, amados amigos y hermanos que están viendo la transmisión de esta reflexión bíblica, yo les animo de parte del Señor Jesucristo, de mi Señor Jesús, de mi Padre espiritual y del Espíritu Santo, les animo, ¿verdad? Les animo de todo corazón a que decidamos de todo corazón apartarnos, ¿verdad? Dejar de permitir que nos manipulen nuestras emociones y deseos personales que son contrarios a la voluntad escrita de Dios en su palabra, que conocemos, ¿verdad? Y si no la conocemos, podemos pedir consejo con alguien de mayor madurez espiritual en Cristo, que puede ser nuestro pastor, o puede ser algún hermano, un anciano en la fe, ¿verdad? Puede ser alguien maduro en la fe, ¿verdad? Y decidamos de todo corazón seguir el consejo bíblico de Dios. Y yo les animo de verdad, de todo mi corazón, de parte de mi Señor, ¿verdad? En su nombre, en el nombre de Jesús, les animo a que hagamos eso. Porque de esa manera, aparte de que vamos a hacer lo correcto, Jesús dijo, cuando ustedes me obedecen no hacen nada excelente, solamente están cumpliendo con lo que deben de hacer y se acabó, punto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a agradar a nuestro Señor. Y aparte de eso, decía el apóstol Pedro, que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios y a su palabra, dice Dios en su palabra que aparte de todo recibiremos bendición por practicar la palabra de Dios. Así que les animo verdaderamente de todo nuestro corazón que pongamos atención a esto. Le ruego de verdad de todo mi corazón que no echemos en saco roto esto, que hagamos un arqueo espiritual, por decirlo así, ¿verdad? Y que si verdaderamente somos gente que nos estamos dejando gobernar por los malos deseos, ¿verdad? Los deseos de la carne y nuestros deseos personales que sean contrarios a la palabra del Señor, a su voluntad, pues nos arrepintamos de todo corazón. Dios dice en su palabra, ¿verdad? En una de las epístolas universales del apóstol Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y aparte de eso nos limpia de toda maldad, o sea, del pecado que nos incita a hacer lo malo. Nos perdona y aparte de eso nos limpia y nos purifica. Así que verdaderamente de todo mi corazón deseo que esta breve reflexión bíblica les haya sido de bendición, de edificación. Y pues les animo a que seamos, como dice el título de esta enseñanza, seamos verdaderamente espirituales en Cristo y no seamos gente emocional ni carnal, ¿verdad? Que se está dejando gobernar o manipular por sus deseos
sus ambiciones personales, sus deseos egoístas, por las emociones manipuladas por la carne, ¿verdad? Para hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Que Dios me los bendiga mucho y deseo de todo mi corazón que allá donde se encuentran en su ciudad o en sus casas, ¿verdad? Si es que viven aquí en la región o fuera de este país, Dios les bendiga mucho y que Dios les haya bendecido verdaderamente de forma abundante a través de su palabra, a través de esta reflexión bíblica. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nosotros vamos a llevar a cabo nuestro culto en nuestra casa de adoración en Infonavit Santa Margarita, ¿verdad? A las 11 de la mañana, y de ahí, si Dios no lo permite, si el Señor no lo permite y la red móvil no lo permite también, porque a veces nos falla, porque no tenemos wifi, transmitimos a través de la red telefonía móvil. Pues estaremos transmitiendo la enseñanza, la predicación del domingo a partir de las 12 del día. Que Dios me los bendiga. Yo soy Pastor Gustavo Méndez, pastor de Iglesia Cristiana de la Fuente en Córdoba, Veracruz, en Infonavit Santa Margarita. Al inicio del muro, de este muro de Iglesia Cristiana de la Fuente, está la dirección. Si algún día los que viven en Córdoba, los hermanos que viven en la región, tienen a bien y llevan el gusto de visitarnos, ¿verdad? El culto lo iniciamos el domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 1, alabanza y predicación, y los esperaremos allá con todo gusto y de todo nuestro corazón. Que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga mucho, bendiciones y excelente noche.